empezaron a tirar objetos, después sillas, desarmaban las sillas, las tiraban en el escenario, y era Semiramid, Semiramid, la ópera que fue mutilada. La siguiente presentación de Semiramid, creo que fue en Nueva Orleans. Por supuesto que la presentaron completísima. Habían aprendido la lección de que no se podía hacer eso, ¿no? Perdón, Facundo, que... Adelante. Y eso, o sea, la aceptación del público o la no aceptación del público me hizo pensar en Tosar cuando empezó todo ese camino a explorar las nuevas tendencias europeas, ¿no? Que hizo trancar las puertas del Teatro Solís para que la gente no se fuera en el estreno, como le había pasado a Schoenberg, ¿verdad? Sí, en sus estrenos. No sabía que con Tosar había... Sí. Pero no se fueron con Tosar. El público escuchó y respetó. Pero hizo trancar las puertas. Sí. Hizo trancar las puertas. Entonces, a modo de conclusión, quería leer estas palabras. El presente trabajo merece un reconocimiento por la originalidad de su pensamiento. Bibliografía que recorra el proceso de creación de la cultura uruguaya sobra, mas no aquella que analice el auge y la decadencia de esta, tomando como herramienta para sostener su postulado el análisis histórico. No solo la música clásica parece haber entrado en una etapa de decadencia, sino también aquello que tradicionalmente se ha denominado alta cultura. Más que una desaparición del arte, asistimos a una progresiva pérdida de su centralidad en la formación y en la vida social. Un ejemplo de ello puede observarse en la educación secundaria. La existencia de una orientación denominada artístico o creativo-artístico en el plan actual revela que el arte es concebido como un ámbito de especialización separado de la formación común de los estudiantes. En consecuencia, un joven puede culminar la educación media con sólidos conocimientos de química, economía, contabilidad o física y al mismo tiempo poseer una formación artística prácticamente inexistente. Esto conduce inevitablemente a una pregunta de fondo. ¿Sobre qué criterios se establece que disciplinas como la física, la contabilidad, la economía, el inglés o la filosofía constituyen conocimientos indispensables para toda persona, mientras que el arte puede relegarse a una elección optativa? Si la educación aspira a formar seres humanos íntegros y no únicamente profesionales competentes, ¿por qué el desarrollo de la sensibilidad estética, la imaginación y la comprensión del patrimonio cultural deja de considerarse un componente esencial de esa formación? Tal vez la verdadera decadencia de la alta cultura no consista en la disminución del público, de los conciertos o de los museos, sino en haber aceptado que el arte dejó de ser un elemento constitutivo de la educación y de la vida cotidiana como lo fue a principios del siglo XX, y pasó a entenderse como un interés particular de quienes deciden especializarse en él. Así como Alberto Reyes expone en el capítulo de las conclusiones diversas propuestas para contrarrestar el deterioro del ámbito de la música clásica, es posible añadir dos postulados estrechamente vinculados entre sí. En primer lugar, resulta indispensable evitar la excesiva centralización de la actividad artística en Montevideo. La vida musical del interior no debería depender exclusivamente de la voluntad de la capital para irradiar la oferta cultural hacia el resto del país. Si Montevideo concentra históricamente las principales instituciones musicales, una verdadera política cultural nacional requiere fortalecer los centros de producción artística de cada departamento. Al mismo tiempo, es pertinente reconocer, tal como señala Alberto Reyes, que la revalorización de la música clásica depende en gran medida de la voluntad política. Sin embargo, también debe considerarse que la realidad de muchos departamentos del interior dista considerablemente de la de Montevideo e incluso de la de Maldonado. Por ello, algunas de las soluciones propuestas para los grandes centros urbanos pueden resultar difíciles de implementar en otras regiones del país. Uno de los ejes fundamentales planteados por Reyes es la enseñanza musical. Esa preocupación debería extenderse a todo el territorio nacional más allá del ámbito del SODRE. En este sentido, resulta imprescindible institucionar la enseñanza de la música en las capitales departamentales, dotándola de reconocimiento formal, cuerpos docentes estables, planes de estudios sostenidos y una infraestructura adecuada para su desarrollo.
A ello podría sumarse la creación de pequeños conjuntos de cámara integrados por docentes y estudiantes avanzados con el propósito de ofrecer conciertos, no solo en teatros de cada ciudad, sino también en escuelas, centros culturales, hospitales y centros otros espacios donde el acceso a este repertorio es escaso. De este modo, la música clásica dejaría de estar confinada a determinados ámbitos y se convertiría en una presencia habitual dentro de la comunidad. La creación de una orquesta sinfónica permanente en cada departamento probablemente constituya una aspiración difícil de concretar. No obstante, podría impulsarse organismos orquestales de carácter regional que reunieran músicos de varios departamentos y permitieran abordar repertorios de mayor envergadura sin exigir estructuras imposibles de sostener para cada localidad. Finalmente, no debe descuidarse la difusión del arte. La calidad artística por sí sola no garantiza la formación de nuevos públicos. La comunicación constituye una herramienta indispensable para acercar la música a la sociedad. En este sentido, los departamentos con fuerte actividad turística poseen una oportunidad especialmente valiosa para integrar conciertos, festivales y otras propuestas musicales a su oferta cultural, proyectando una identidad que trascienda el atractivo paisajístico y otorgue al arte un papel protagónico en la experiencia de quienes lo visitan. Para cerrar esta intervención, quisiera mencionar las palabras de Sir Roger Scruton citadas en el presente libro. La alta cultura es el repositorio del saber espiritual que nos asiste en nuestra búsqueda de una vida que tenga sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Facundo. Con respecto a tu intervención y a la intervención de Mariana, debo decir que yo aprendí mucho también de ustedes. Aprendí mucho con respecto a la compositora que se había hecho una especie de guía turística de nuestros balnearios a través de la música. No sabía eso. Entonces, a mí me ha enriquecido mucho estas intervenciones. Willy, por supuesto, nos ha dado una visión general y ha colocado el libro dentro del marco de una discusión cultural que es universal. Creo que tú, Facundo, hablabas de las dos culturas. Las dos culturas son un fenómeno innegable ahora y están en pugna. La alta cultura fue denominada así por un escritor, ensayista y poeta británico, Matthew Arnold, y la definía como la búsqueda de la perfección, la búsqueda de lo mejor que se ha pensado y que se ha dicho en la historia. Esa es la alta cultura. Y, a su vez, aparecieron disidentes. Willy nos menciona a Walt Whitman. Otro disidente fue D.H. Lawrence, el célebre novelista que nos dio el escándalo, el amante de Lady Chatterley. Y él decía que la cultura de Arnold era una cultura rígida y práctica y casi sin valor. Decía, un hombre muy culto es un hombre disecado, o quien hace tanto hincapié en el aspecto de la alta cultura, se diseca, deja de ser un hombre natural, espontáneo, es un hombre disecado. Así que las voces en contra aparecieron muy pronto después de Matthew Arnold. En realidad empiezan en el siglo XIX, allí es donde también adquieren gran potencia esas voces disidentes. Y, como dijo Willy también, en el siglo XX son los franceses los malos de la película, por llamarlos de alguna manera. Porque el principal o el primero en echarle piedras al castillo de la alta cultura, a las ventanas de ese castillo, fue Pierre Bourdieu, que en un libro llamado La Distinción dice que la alta cultura es una herramienta que tiene la élite en cualquier sociedad para mantener su posición
en lo alto, en la cúspide de la pirámide social. Y lo hace a través de la educación de sus hijos y de la manifestación de sus gustos, haciendo que sus gustos sus hijos adquieran esos gustos y por lo tanto una nueva generación de élite, de gente culta, siga manteniéndose en el poder. Esa es la palabra de Bourdieu. Más o menos, imperfectamente, por supuesto, resumida por mí. Y también menciona Willy a uno de sus discípulos, digamos, que fue Foucault, y Foucault también, que está muy interesado en las relaciones de poder, dice que el poder crea saber, el poder crea, es tan productivo el poder como dominante, y que puede crear poder a través de las instituciones. Por ejemplo, en los conservatorios se va a decir qué es el canon de la música. La música clásica, por supuesto. El canon está establecido por instituciones de poder que derivan de esas ideas, ¿no? Y también allí se va a decidir qué música es válida o qué música no lo es. Esas ideas antielitistas son tomadas muy a pecho en América Latina, con algunos pensadores como Aníbal Quijano, y en el Uruguay también. En el Uruguay, un compositor de brillante agudeza intelectual que escribía demasiado bien, porque escribía para el enemigo, por así decirlo, fue Koryun Aaronian. Y Koryun Aaronian, que ustedes conocen muy bien, decía que la música clásica era una música europeizante que se había impuesto a sangre y fuego en las colonias. Yo no quiero decir, no quiero saber qué es. Sí hubo una conquista a sangre y fuego, no hay duda. Pero en cuanto al fomento de la cultura europea, que fue en parte un gran trabajo religioso de los jesuitas, los jesuitas en sus misiones llegaron a crear escuelas de música, fábricas de instrumentos, fábricas... Grandes luthiers. Sí, grandes luthiers, cómo no, que utilizaban esos instrumentos, los indígenas que habían empezado a hacer suya esa expresión musical, esas armonías y la tonalidad europea que nos seduce a todos, porque ha seducido a China, de la que estamos hablando ahora. La música china está basada en unas reglas de tonales, digamos, no se pueden llamar tonales, pero que son totalmente distintas a la música europea. Sin embargo, una vez que llega la música europea a China, les encanta. Es decir, hay algo intrínseco en nuestra música clásica que apela a todos los seres humanos, independiente de... Willy. Quiero agregar esto, además, que es muy interesante. También en esas misiones jesuíticas encontraron su lugar grandes maestros de la música europea, como el caso de Domenico Sipoli. El que lo descubre es Ayestarán, que bueno, ve que desaparece del mundo europeo y no se sabe por qué, y en un momento encuentra ese nombre en los registros de las misiones jesuíticas, ¿no? Bueno, eso me parece también una cuestión fundamental. O sea, no solamente habían sido lugares para recrear, reinterpretar, producir, sino también que dieron acogida a esos grandes actores europeos que quizás habían perdido ese lugar por alguna razón. También los jesuitas reivindicaban el rol del artista. Ya en ese periodo hay registros donde se menciona que ellos le pagaban, aunque fuera amateur, el músico o el luthier, pagaban por los servicios de ese artista justamente desde ese ángulo, creyendo en reivindicar a las artes y a aquel individuo que quisiera vivir de las artes. Que, bueno, como todos sabrán, eso es algo que se fue perdiendo, ¿no?, con el tiempo. De colonial y de dominio, eso es un gran discurso que está en estos momentos en auge y no hay quien lo contrarreste.
por eso creo que el libro se identifica bien con los problemas del hoy, ¿no? Gracias, Willy, gracias, Mariana, también. Sí, además quiero aclarar un detalle nada más. ¿Qué música tocaban los indios en las misiones jesuíticas, es decir, los indígenas? Tocaban música barroca, igual que Vivaldi, digamos, o que Albinoni, o lo que sea. Esa era la música que habían incorporado a su propio ser, como seres humanos, y eso era lo que escribían, ¿no? Entonces, en fin, no fue impuesta a sangre y fuego. Aunque algunas monjas le pegaran con la regla en el nudillo al pianista que tocaba un la bemol cuando la partitura decía la y pum. Sí, sabemos que hubo cierta crueldad en la pedagogía musical, no ha faltado nunca, ¿no? Pero ese no es, a eso no era lo que se podía referir a Aronian, para nada. Una reflexión también por lo que tú dijiste, Facundo. Dos quizás al respecto. La primera es que no solo es importante crear, no solo es importante oír, interpretar, es importantísimo difundir. Esa fue la genialidad de este señor al que le dedico un capítulo, Francisco Giuliani, porque él tuvo la idea de crear una radio oficial, que fue de las primeras en América Latina, sobre el modelo de la BBC, que también fue creada por un señor Wright, creo que se llamaba, y la idea de la BBC era difundir también lo mejor que se había dicho, pensado, tocado, escrito, ¿no? Dedicada, eso es, a la alta cultura. Giuliani, que toma esa idea quizás de un núcleo de, digamos, de doctores de nuestros primeros años como segundo siglo de independencia, digamos, a partir de 1900, 1920, 1930, toma esa idea y la presenta al Parlamento, hace todo el trabajo de hormiga de llevar un proyecto de ley y de conseguir modos de financiación. Hay grandes discusiones, yo hablo un poco en el libro, de cómo se iba a financiar esta organización. Y después tiene la mayor genialidad, que es la de crear cuerpos estables para darle contenido a esa radio nueva. Crea la orquesta sinfónica, crea el cuerpo de ballet y crea el coro del Sodre. Y tercera genialidad de Giuliani, compra un teatro para que el estudio auditorio, que era el antiguo Teatro Urquiza, en la misma ubicación que ahora tenemos la sala de la Reta en Mercedes y Andes, y lo usa exclusivamente para manifestaciones de música clásica y de alta cultura. Se comparte, por ejemplo, creo yo, solamente con el cinearte. Tú me dirás, Willy, que creo que era prácticamente lo único que ocurría en ese auditorio, o música culta, o música clásica, o cinearte. Entonces se crea así un círculo virtuoso, o digamos, hay una simbiosis entre ¿cómo? Sí. Una gran sinergia. Sinergia también, perdón, entre la difusión, el método de difusión, entre los contenidos que se iban a difundir y el espacio que mantenía también con vida la tradición de la música en vivo. No olvidemos eso también, que no se crea solamente una radio para que la gente pueda oírlo cómodamente desde su casa, sino también se da un espacio para que continúe la tradición de la música en vivo. Allí es donde aparecen los grandes músicos internacionales. No así, por ejemplo, Richard Strauss, que viene antes de la creación del Sodre, o el director Weingartner, que estrenaron una gran cantidad de óperas aquí y de obras sinfónicas aquí en Montevideo. Así que esa sinergia fue la que realmente nos hizo a nosotros una potencia musical en América Latina. Y el otro comentario que quería mencionar aquí, Facundo, tiene que ver con
una discrepancia que tengo contigo, y es la de el relativismo cultural. Es decir, el considerar que todo vale lo mismo o que no hay diferencias de calidad entre, digamos, una sinfonía de quien quieras, de todo el canon, y una canción de La Vela Puerca. Es decir, es una manifestación cultural, sin duda, no se puede negar, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, yo tengo pasión por el tango, y hablo un poquito de eso en el libro, un poquito de, no solamente la música del tango, sino también la poesía del tango, que es una poesía popular de maravillosa calidad, de maravilloso valor. Hablo también del candombe y hablo del candombe que nos intoxicó a todos, es la parte rítmica, es el ritmo. Todo lo demás que ahora escuchamos como candombe es un poco de apropiación cultural, es decir, músicos con una formación dentro del sistema tonal europeo usan el ritmo del candombe para crear una canción. Y tenemos géneros de candombe como el candombe punk, el candombe, no sé, candombe jazz. He oído excelentes obritas de candombe jazz, excelentes. Pero en su manifestación inicial verdaderamente afrodescendiente hay algo que intoxica, que nos llena de vigor, de energía. Todos vibramos y todos nos sentimos profundamente uruguayos cuando vibramos con el ritmo del candombe. Pero lo otro, hay muy buenas canciones y hay pésimas canciones que también tienen la etiqueta del candombe, que ha sido declarado patrimonio inmaterial del Uruguay. Es decir, sí, el tango sin duda también, pero no podemos dentro de ese género, sobre todo el candombe, no podemos decir que es lo mismo, que tiene el mismo valor. Yo ya soy demasiado viejo, ¿no? Yo y él es muy nuevo. Casi, sí, exacto. Hay que correr de la mesa. Exacto. No. Y además, por supuesto que Facundo está defendiendo algo vital y que su generación, a quienes no vamos a descalificar de ninguna manera, su generación ha abrazado. Entonces, es importante. Pero quiero reiterar, para mí no todo es lo mismo. Hay una gran figura del arte uruguayo, de la música, del teatro, Nelly Goitiño. Nelly Goitiño dijo una famosa frase con la que voy a terminar hablando de este tema, ¿vale? Que es: el teatro Solís para todos, pero no para todo. Y como él, voy a citar una más, de José Miguel Onaindia, el actual director de la Comedia Nacional. En una entrevista, Onaindia me dijo: está bien democratizar, sin duda, pero hay que democratizar la platea, no democratizar el escenario. Me parece brillante realmente esa idea. En fin, me he explayado un poco. Quiero volver a agradecer esta brillante presentación que han hecho ustedes tres, realmente, y me ha conmovido la dedicación, la atención que le han prestado al libro. Realmente me conmueve mucho, lo digo con toda sinceridad. Y ahora me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algunas preguntas para hacer o quiere hacer algún comentario, porque también me gustaría escuchar. Sí, ahí está. Primero, quiero agradecer esta clase, este panel, todo lo que se habló, porque me llegó al corazón y al cerebro, a las dos cosas. Entonces, muchas gracias por todo un contenido y una manera de decir las cosas fabulosa. Unas notas al pasar. Cuando nombraron a Minas, me acordé del Teatro de San Carlos. Espectacular. Y yo la primera era
cuando fuimos con mi marido no podíamos creer. Otra nota al pasar. Foucault, si hubiéramos sabido lo mal que iba a ser a la cultura y al mundo Foucault, no lo hubiéramos seguido en la facultad ni lo hubiéramos enseñado. Porque nos dejó, entre otras cosas, este miedo a decir, la vela puerca no es Beethoven. Yo no tengo ningún empacho en decirlo, por más que me digan que soy elitista, burguesa, colonialista o lo que sea. No estoy de acuerdo con tirar los monumentos a Colón, ni estoy de acuerdo con la cancelación. Para mí, la cultura es de todos, pero una cosa es Beethoven y otra cosa es otra cosa. Otra nota al pasar. Por suerte, en las misiones de chiquitos y moxos todavía se hacen todos los años los festivales de la música de los jesuitas, que uno de los que hace eso, Willy, es el hijo de Marina Weissman. Mira, una maestra nuestra, una maestra nuestra. Bueno. La teoría de la arquitectura y de la historia de la arquitectura. En el patrimonio, fue con Willy. Bueno, yo soy un poco más viejita que Willy, entonces soy otra generación anterior. Yo me dedico al patrimonio del paisaje. Empecé con el patrimonio. Bueno, si nosotros hacemos una mirada al último siglo de la idea del patrimonio, ¿cómo empezó el patrimonio, la preservación del patrimonio? Con los monumentos griegos, con los campos de batalla, con las acciones históricas. Después pasamos, más o menos en 1930, a considerar las obras de arquitectura. Aunque ya había algunos adelantos en el siglo XIX, se popularizó el conservar las iglesias y algunos lugares. Y así se fue ampliando, y ahora llegamos al patrimonio inmaterial y hasta el patrimonio humano, porque hay personas, como algún japonés y otros, que son patrimonio viviente. Pero hay un patrimonio que es ¿Cómo me llamó la atención de este título, como le dije a usted cuando llegué? Porque la música y el paisaje son iguales. La música es un arte de sucesión. Si no se practica, si no se hace, no es lo mismo que un edificio. Teóricamente podemos derrumbar el Solís, yo a los alumnos les digo, podemos demoler el Colón, acá les digo demoler el Solís, y hacerlo de nuevo. No el esperpento que están haciendo con el Hotel San Rafael, sino teóricamente se puede hacer. Para volver a ser un paisaje que cambia a cada momento, que el árbol muere, que es un paisaje que vive, es lo mismo que la música. La música necesita no solamente de lugares, de instrumentos, necesita de tiempo para desarrollarse y para que la gente la escuche. Si alguien no interpreta, no tenemos ese patrimonio, por más que esté en la partitura. La partitura está muerta en un estante si nadie la ejecuta y nosotros la escuchamos. Bueno, nosotros acá, por suerte, en Punta del Este tenemos una asociación de conciertos que se llama Conciertos del Este, que de vez en cuando, este sábado que viene, va a haber un concierto. Pero se necesita mucho más. Y el asunto de los conservatorios, el asunto de enseñar. En Rocha hay un conservatorio, nosotros vivimos muchos años en Rocha. Hay un conservatorio, pero no sé qué les enseñan a los chicos, no sé qué enseñan acá. Acá hay varios conjuntos buenísimos en Maldonado, pero tiene que haber más conciertos. Así como acá en el verano se dan los conciertos del Museo Rally, de acá y de tal, la gente viene, pero a cientos de personas. Yo llego con mi andador y no tengo dónde sentarme. Entonces, eso quiere decir que hay un público ávido. Entonces, ¿por qué no le damos las herramientas? ¿Por qué no le hacemos más conciertos? Y disfrutamos todo, ¿no es cierto? Gracias Sonia. Gracias por todo lo que me dieron hoy. Bueno, una nota de esperanza quisiera traer yo. Tengo el honor de ser profesor aquí en la Escuela de Música. Soy pianista de la Escuela de Canto Lírico, pero soy clavecinista en primera línea. Y también enseño en el Conservatorio de Rocha. Y ahora que oí Rocha, bueno, está pasando algo inédito en el país que nunca pensamos que podía pasar. Para nosotros los clavecinistas en uruguayo es el sueño del pibe. Que están llegando claves de Europa a través de la acción filantrópica enorme y enormemente loable de Mario D'Amico Holtzman, que es un organero que está en Europa, que ayudó
en la refacción del el órgano de Notre Dame, luego del incendio. Bueno, estamos aquí en tratativas de formar un ensamble de música antigua, en música barroca esencialmente, en el Paseo de San Fernando, lo mismo en Rocha, y sé que en San José de Mayo están pasando cosas interesantes. También llegaron 2 claves, un órgano, refaccionaron un piano, lo dejaron en excelentes condiciones. Ahí tenemos al colega Matías Ferreira llevando adelante, con un excelente teatro, el Machó, que debe ser de los más lindos del interior del Uruguay. En los últimos años también se han refaccionado y restaurado o hasta salvado varios teatros en el interior. Esto ya lleva décadas. Y vemos que tenemos un acervo enorme, y creo que en el interior empezó, la señora nombraba San Carlos, que es un teatro que uno dice, caramba, poca gente sabe de la importancia de San Carlos. Así que a todo esto, que es maravilloso lo que uno oye aquí y a través de este libro, estamos en una gran lucha, mucha gente. Yo tengo el honor de presidir la comisión organizadora de la temporada de Eduardo Gilardoni, que estamos intentando llevar. Eduardo Gilardoni fue un ícono del acompañamiento del piano en Uruguay, pianista, compositor, pero más que nada un coach de canto vocal, que trascendió mucho en el Instituto Anglo Uruguayo, y estamos muchos amigos allegados, formamos una comisión y estamos intentando llevar eso para adelante con enorme esfuerzo. Este año hemos tenido un apoyo del FONAM, o sea que no todo está perdido. Quería traer esta nota de esperanza para ayudar aquí a este libro magnífico, que hay una antes y un después, haber traído este tema aquí a colación, que es lo que necesitamos en Uruguay. Muchas gracias, maestro Alberto Reyes. Bueno, muchísimas gracias por lo de hoy, fue absolutamente excelente. Y estoy de acuerdo también en que no todo está perdido. Nosotros tenemos acá en la azotea de Aedo los viernes de tarde un grupo que se llama Círculo Cultural Azotea. Todos los viernes nos reunimos con un tema cultural distinto. Así tenemos música, literatura, historia, filosofía, geopolítica y todo tema cultural importante. Desde el punto de vista musical, hemos tenido ya varias veces al profesor Julio César Huertas. Excelente, excelente como disertante y como profesor de música, ¿no? Y lo vamos a tener dentro de 3 o 4 viernes con historias de vida y música de Nibia Mariño. Porque además él fue muy amigo de Nibia Mariño. Y nos va a tocar música de Nibia, como tocaba Nibia, que es lo que me parece que no va a lograrlo, porque Nibia fue una de las pianistas más importantes de América Latina, no solo del Uruguay. Fue excelente. Y como mujer fue una mujer muy especial, muy, digamos, revolucionaria para su época, para sus años. Lo vamos a tener y todos están invitados al viernes, no sé qué viernes, pero va a trascender en la publicidad, que la vamos a tener a Julio César Huertas con Nibia Mariño. Muchas gracias. Que se hace se toma el abono por el año, que tenemos 8 conciertos como mínimo por año, a veces tenemos más, que se trata de traer músicos del exterior, también hay músicos de acá, también damos becas para algunos estudiantes de acá que vayan a estudiar a algún lugar de Europa, pero nuestro público es limitado, no pasamos de los 100 y algo de socios, pero seguimos, ahí seguimos con todos esos conciertos durante el año. Quería decir un par de cosas. Primero,
a usted, que no tengo el gusto de saber, perdón. Alberto. Álvaro Cabrera Barriola. Álvaro Cabrera Barriola, sí, y el nombre lo conozco. No tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero sí. Que me alegra muchísimo ese toque de esperanza, porque además es cierto, hay un espíritu de renovación de teatros. Yo estoy un poco indirectamente vinculado a algunas de esas cosas. La Sala Verdi, que no tenía un piano propio hasta hace 8 o 10 años, yo pude negociar con Gustavo Zidane la colocación en préstamo allí de un espléndido Steinway de cola entera del año 1917, hecho en Hamburgo, a pesar de que era plena guerra. Es difícil saber cómo se seguían fabricando, pero esa era la pasión que tenía Europa por la música clásica. Siguieron fabricando instrumentos, ¿no? Y lo pudimos junto con María Julia Camaño, que es una de las figuras centrales en el siglo XXI para la música del Uruguay, que lamentablemente hace 3 años nos dejó. La colocación de ese piano, que pertenecía a otro pianista también fallecido, Roberto Estellano, y él lo había hecho restaurar en Nueva York. El piano llegó aquí, cuando él se repatrió, él falleció, y encontramos la Sala Verdi, por ejemplo. Pero a raíz de esa acción, también nos enteramos de la cantidad de teatros que se estaban restaurando en el interior y que no tenían pianos de concierto. Y lo difícil que fue en ese momento conseguir el apoyo de las autoridades nacionales, para poder enviar pianos allí en buenas condiciones, ¿no? Entonces, yo digo mucho en el libro que la única solución a esta crisis va a ser una solución política. No puede ser de otra manera, porque nuestro muy emprendedor sector privado, y aquí tenemos entre nosotros a una figura señera del sector privado que trabajó denodadamente por el desarrollo de la música clásica acá, y que es el pianista Ignacio Carrera Fernández, que está allí entre nosotros, que creó la Fundación Mozarteum, que trajo a grandes artistas como el pianista Nelson Freire, el cantante José Van Damme, Jean-Yves Thibaudet, otro gran pianista de gran fama internacional. Ignacio creó a pulmón ese Mozarteum, y todos sabemos cuánto luchó él, como lucha el Centro Cultural de Música también, y como lucha el Instituto Anglo, todas organizaciones privadas que no han recibido realmente el apoyo que merecen por parte de las autoridades políticas de todos los bandos. No estoy señalando a nadie, porque ha habido cambios de gobierno nacional y las cosas no han cambiado tanto desde el punto de vista de la política cultural, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, quiero agradecer esa nota de esperanza que me anima mucho, y los exhorto a que sigan apoyando, los sigan apoyando a ustedes. Y también ahora, no sé, una última referencia, perdón, ¿quién fue el que...? Sí, y no, por favor, si me puedes recordar cuál fue la nota de esperanza que allí tú marcaste también con respecto a lo dicho. De Conciertos del Este, perdón, claro. Institución que conozco muy bien a Marta Arjona. Y que no tenemos sala. Exacto. Compramos un piano. Sí. Hace poco se compró un piano porque no había piano. Entonces estamos deambulando por hoteles. Sí, lo sé muy bien. Estuve el otro día en el concierto de Homero Francés, y he estado en el concierto de Enrique Graf también el año pasado, en 2 salas distintas. Es decir, allí vuelvo a insistir, es muy necesario
que haya una tarea de convencimiento del sector público, de los gobiernos departamentales, del gobierno nacional. Y ese es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Tenemos que llorar, porque sabemos que el que no llora, etcétera, etcétera. Tenemos que llorar, tenemos que patalear bastante, de la manera que podamos hacerlo. Pero la solución realmente solo va a venir con más recursos. Y esos recursos son dirigidos y orientados por las autoridades culturales, nada más. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido un gran gusto estar con ustedes y muchísimas gracias una vez más a Willy Rey, a Mariana Correa, perdón, y a Facundo Grandán. Mi edad me ha... En fin. Por favor, te pido disculpas. Es cierto. Muchas gracias a ustedes por esta velada que me han hecho pasar a mí tan agradable.